Iván Martínez Dunker, que es biólogo molecular del Instituto Pasteur en Francia, viene a contarles una cosa preciosa que la ciencia acaba de comprobar, que es que dentro de cada uno de nosotros siguen viviendo las células de nuestra mamá. Hay células, y estamos hablando de millones, aunque es menos del 1% de nuestras células, en realidad estamos hablando de millones, de células de nuestra mamá, o sea, con su material genético, que son las mismas que las que hay en ella, que están en nuestros cuerpos y que están en distintas partes de nuestros cuerpos haciendo funciones, algunas un poco más claras, otras que apenas estamos entendiendo. Y de igual forma, durante el embarazo hay células nuestras que atraviesan la placenta, entran al cuerpo de nuestras mamás y también se quedan en tejidos de nuestras mamás. Pero es que por eso nos amamos básicamente, muchísimo. si lo quieres ver, pues estamos en nuestras mamás y nuestras mamás están en nosotros, pero no, pero más allá de ese DNA que se combinó, no, o sea, de que está su material genético como tal, y están células de ella como tal, y nuestras en su cuerpo, así. Esto, ¿no?, se llama microquimerismo. Así es. Entonces, micro, ¿por qué micro? Porque estamos hablando de un quimerismo que es poquito, menos del 1%, lo que te decía, ¿no? Ahora, ¿por qué quimerismo? Viene de quimeras, ¿no? De la quimera de la mitología griega, que era pues digamos, monstruo, que era una serpiente, cuerpo de serpiente, león, cabra, ¿no? Y a través de esta quimera, que al final pues es esta simbología de algo mezclado, ¿no? Raro, de distintas cosas. Y es importante hacer la distinción de microquimerismo, porque bueno, igual, no sé, igual lo sabes, igual no, igual te sorprendes, no lo sé. Pero también hay algo que se llama quimerismo y que también ocupa a algunos seres humanos y que significa que hay personas que tienen el material genético de dos personas y que están hechos de, en realidad, dos personas. No estoy entendiendo. Entonces, ¿qué? Entonces, pero a ver, el ser humano está hecho de dos personas. De tu mamá y de tu papá. No, sí, pero tu material genético hay uno distinto al otro. O sea, tienes dos tipos de materiales genéticos en quienes son quimeras. O sea, no estamos hablando del que se combinó de mamá y papá. Es como si agarráramos, por ejemplo, el material genético de aquí, de cualquiera de nosotros, y lo pusiéramos en tu cuerpo, ¿no? O sea, que es completamente diferente, ¿no? Y entonces hay personas que son quimeras, en donde se ha identificado ese quimerismo. ¿Y cómo sucede ese quimerismo? Sucede? Entonces, por ejemplo, los gemelos, ¿no? Gemelos que vienen de dos huevos diferentes, ¿no? O sea, había dos óvulos, fertilizaron por dos espermatozoides diferentes. ¿Y qué pasa? Pues normalmente se desarrollan y se forman, pues, dos cuates, ¿no? Pero en algunos casos, esos huevos se fusionan, se juntan y entonces nace una persona, pero nace una persona con el material genético como si fuera de dos cuates, ¿no? Entonces, por eso se llama el quimerismo. ¿De qué me estás hablando? O sea, qué freak. Entonces, ese es el ¿Y cómo quimerismo. sabes si tú eres quimera? Entonces muchas personas no lo saben porque pues nunca se llega a hacer un estudio genético y nunca hay ninguna manifestación que haga suponerlo. Hay otras situaciones en donde sí generan problemáticas, sobre todo, por ejemplo, cuando se mezcla hombre con mujer. Es lo que te iba a decir. ¿No? A ver, ¿qué pasa si yo iba a ser gemela de un hombre? Y se fusiona. Y me fusioné. Y entonces puede ahí ocurrir, dependiendo el número de poblaciones, de proporciones, y si está en tus gónadas o no, o sea, en tus ovarios o no, ese quimerismo, pues puede generar incluso desde nacimiento alguna alteración a nivel de tu cuerpo, en donde son hermafroditas. ¿Será que por eso tengo esta voz? Porque en realidad soy una quimera. Oye, entonces, pero espérame bueno, un segundo. Ese es un tema. Pero espérame un segundo. Ya lo de las mamás ya no nos importó. No, espérate, tengo una pregunta. No es que no les encanta la genética. 100%. A ver, la gente que es hermafrodita. Sí, entonces. ¿Son quimeras?
En algunos casos, ese tipo de situaciones se puede dar por quimerismo. En otras ocasiones puede ser por deficiencias hormonales, ¿no? Donde hay alguna mutación, no se produce alguna hormona y se da esa cuestión de hermafroditismo, ¿no? Pero efectivamente también puede ocurrir en el caso de las quimeras, y es en esas situaciones en donde, por supuesto, se hacen estudios y se da cuenta que la persona tiene 2 sets de materiales genéticos que corresponderían a 2 personas distintas. Ahora, también hay muchas personas que serán quimeras, pero en donde pues no hay ninguna manifestación y se pueden morir sin nunca saberlo, ni nadie lo va a buscar, ni nadie lo va a saber. Eso entonces es el quimerismo, ¿no? Tener las células de tu mamá es micro. Así es, quimerismo, ya porque tiene las células de otra persona. ¿No? Es de otra persona. Y entonces, bueno, si regresamos a eso, ya después te cuento otras cosas, como los mosaicos y eso, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro. Pero ¿por qué nos quiere limitar la información? ¿Por qué nos quiere limitar el aprendizaje? Bueno. Entonces, en el microquimerismo fetal o microquimerismo materno, ¿no? Ahí es si las células de la mamá se fueron al bebé o del bebé a la mamá. Entonces ahí está presencia de estas células. Ahora, hay células transitorias que van a estar algunos años, que se ha estudiado mucho, células del sistema inmune. Entonces hay muchas células del sistema inmune que de la mamá entran al cuerpo del bebé durante el desarrollo en el útero o durante la leche. Sí, la lactancia. Y se pueden quedar en el cuerpo del bebé, esas células del sistema inmune de la mamá, 2 años, 5 años, 6 años, ¿no? Ya. Normalmente desaparecen. Pero estas son células que les llamamos células madre. Entonces tienen esa capacidad de quedarse muchísimo tiempo y tener propiedades de células madre como la regeneración de los tejidos. Claro. Ahora, los investigadores, ¿cómo encontraron estas células? Bueno, porque ya desde hace mucho tiempo se suponía o se había visto evidencia de esto, y pues ya desde finales del siglo pasado, con la gran capacidad que ya hay para leer el ADN, ya podemos no solamente leer el ADN, pero ya también podemos identificar si de pronto hay 2 sets de ADN que no deberían de estar, ¿no? Entonces, cuando de pronto se empezaron a hacer por alguna otra cosa, algún tipo de cáncer, y entonces se tomaba alguna muestra de tejido de las personas, para otros fines que no tenía que ver con buscar ese microquimerismo, de pronto se encontraban con que, oye, pero es que aquí hay un set de DNA que pues no es el que debería de ser. Y entonces, ¿de quién es o de dónde salió? Ah, pues resulta que era de la mamá, ¿no? O al revés, ¿no? Es de tu hijo, ¿no? Y entonces ahí es en donde se empezó a entender un poco más de eso. Y ya han existido muchos otros experimentos, estudios en seres humanos, en poblaciones, donde ya van a preguntar, a ver, vamos a buscar directamente en los tejidos de las mamás o en los tejidos de los recién nacidos, si hay células de la mamá, y ya se ha identificado claramente que esto existe y es evidente. ¿Para qué nos sirven las células de nuestra mamá en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con las abuelas? ¿Y qué heredamos de nuestras mamás? ¿Y sabían ustedes que está comprobado ya por la ciencia que independientemente del ADN que tienes de tu mamá y el ADN que tienes de tu papá, en el cuerpo de cada uno de nosotros siguen viviendo las células de nuestra mamá, así como muchas mamás tenemos todavía las células de nuestros hijos. Sí, exactamente. Iván Martínez Dunker, un biólogo molecular espectacular, nos está contando cómo se dieron cuenta los científicos de la presencia de células maternas en los cuerpos de los hijos. Así es, y entonces, y al revés, ¿no? Y entonces los investigadores se han dado cuenta de esto, y ya con la tecnología que se tiene para leer el ADN, pues ya es algo relativamente fácil de poder identificar, ¿no? Ahora como que la gran pregunta es, ¿y eso por qué? ¿Es un error? ¿Es algo que pues no sirve para nada? ¿O cuál es la explicación de eso, ¿no? Y entonces, como comentaba, en la cuestión inmunológica, que creo que es el área en donde más nos podemos acercar a una respuesta, es que en el caso de las células de la mamá que entran ya sea al feto durante su desarrollo o ya posteriormente durante la lactancia,
pues pueden ayudar a entrenar su sistema inmune y a protegerlo, ¿no? De infecciones y a regularlo para que no se sobreactive si se enferma, ¿no? Que es algo que se asocia mucho a los beneficios de la lactancia materna. Generalmente, bueno, a todo lo que hay en la leche, el calostro, las inmunoglobulinas, pero también hay transferencia de células. Sin embargo, estas células del sistema inmune, aunque pueden durar varios años, desaparecen. Pero ¿por qué puedes entonces seguir encontrando células de tu mamá 20, 30 años después, ¿no? Ajá. Y eso es como algo que, y al revés, en la mamá también, ¿por qué puedes encontrar esas células fetales? Una que se ha tratado de como de especular es que dado que estas células tienen esta capacidad de pluripotencial, es decir, se pueden convertir en lo que sea, y una vez que entran y llegan a los tejidos, se hacen como las otras, se ponen a hacer la chamba de las otras que están ahí, dependiendo del tejido a donde llegan. Ajá. O sea, regeneración. Ajá, entonces de justamente eso, esto es como que, pues tal vez llegan a los tejidos de la mamá y ayudan a darle una regeneración, ¿no? Claro. Toda vez esto sigue como una especulación. Y hay cosas, digamos, si lo queremos ver, que tal vez no hay que verlo así porque depende de muchos contextos, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y dices, bueno, pues la regeneración como que suena algo padre, ¿no? Que llegan esas células y te regeneran y entonces dices, qué padre que esas células de mi hijo me están regenerando, ¿no? Pero también algo que se ha visto es que las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades donde tu sistema inmune te empieza a atacar y que las mujeres tienen más propensión a desarrollar enfermedades autoinmunes, se ha visto que en algunas enfermedades las mujeres que desarrollan estas enfermedades autoinmunes tienen un mayor número de estas células quiméricas, lo cual ha llevado a especular que también podría tener ese lado negativo en donde estas células que al final son diferentes, o sea, tú como mamá tienes estas células de tus hijos y son diferentes, pudieran en un momento contribuir o condicionar al desarrollo de una enfermedad autoinmune porque tu sistema inmune de pronto se va a dar cuenta que pues esa célula no es tuya, ¿no? Y entonces puede empezar a generar un ataque contra el resto de tu cuerpo. Entonces, de nuevo, eso es como, si lo quieres ver esa vertiente como un poquito como negativa en ese sentido. Pero, por ejemplo, No, esto sería más en un sentido de tu propio contexto inmune, o sea, por ejemplo, él desarrolló una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede ser que haya sido algo que ni siquiera tiene que ver con genética, ¿no? Que puede ser ambiental. Puede ser que sí sea por algo que heredó directamente de papá o mamá a través de su ADN, ¿no? Y la otra, que digo, estamos ahí en esa especulación, es, ¿y será que desarrolló esa enfermedad por las células tuyas que están en él, ¿no? Que se quedaron ahí y contribuir a eso? Puede ser, no se sabe todavía, y al revés, lo mismo con la mamá, ¿no? Entonces, ahí está parte de la autoinmunidad de estas células que se transfirieron entre mamá e hijo, que se está tratando de estudiar más si realmente está relacionado, contribuyendo a eso. Pero está, digamos, como los dos más fuertes, cuestión regenerativa, protectora, ¿no? Entrenadora de las células del sistema inmune, y esta otra parte en donde de pronto se podría alocar el sistema inmune por la presencia de estas células quiméricas que en principio pareciera que no deberían de estar, pero que están, y que el sistema inmune las identifica. Y seguramente, pues si se desarrollan estas enfermedades autoinmunes, pues no es solamente porque están esas células, sino porque otros factores se juntaron y ya se detona una enfermedad, ¿no? No porque haya sido el desencadenante principal. Y también, ya sé que vas a preguntar, también puedes encontrar células de la abuela también, o sea, porque estamos hablando como que de pronto en esta lógica dices, bueno, pues sí, por la placenta y pues las células de la mamá pasan al bebé, ¿no? Sí. Pero si yo te digo, no, pero es que también células de la abuela pueden pasar al bebé. ¿Por qué? Ajá, y entonces me dices, ¿cómo? Pero pues, sí, si la abuela no es la que está embarazada. Exacto. Bueno, pero... a menos de que a escondidas nos haya amamantado. Es que la mamá, cuando se embaraza, pues tiene células... de su mamá. De su mamá. Y entonces, pues sí, aunque la mayor parte de las células que se transfieren en este microquimerismo al bebé, pues también van a ser de las que la propia mamá recibió de su mamá. Y entonces la abuela o esas células de la abuela estarán también presentes ahí en el recién nacido, ¿no? Y nos lleva como, de nuevo, a esto todavía que no está claro, decir, bueno, ¿y por qué está? Desde mi punto de vista, y bueno, es una opinión, es que si esto no tuviera ninguna función,
pues ya se hubiera eliminado o se hubiera, ya no ¿para qué estaría, sirve? pero sigue, ¿no? Y esto está presente en otros mamíferos y en otros organismos, o sea, no es exclusivo del ser humano. Entonces, seguramente tiene algún papel que pues todavía no entendemos, como esta transferencia de células de generaciones pasadas que siguen presentes, no nada más en cuestión de combinación de material genético, sino células que son diferentes a las tuyas y que están en ti, de tu mamá y de tu abuela. Y digo, hasta ahorita no ha salido un estudio, y de la bisabuela habrá, ahorita no ha salido un estudio, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Está dejando eso algún mensaje en el cuerpo, alguna memoria histórica que tendrá algún papel? Entonces eso es como que algo que todavía no sabemos con claridad. Pues ya pónganse a investigar. Bueno, pero a ver, esta es una gran explicación de que este vínculo materno, de esta unión que tenemos con nuestros hijos, también tiene una explicación celular. Biológica, claro. Mis hijos siguen viviendo en mí y yo sigo viviendo en mis hijos. Y todavía hay, o sea, si nos vamos como a eso, hay un vínculo, una cuestión como más consciente o cognitiva, que también no sabemos interpretarla y nos podemos imaginar, es que estas células incluso llegan al cerebro, ¿no? O sea, en el cerebro de la mamá se llegan a implantar células fetales, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? Se convierten en neuronas y hacen conexiones. Entonces es como un pequeño cerebrito que está ahí, por decirlo así, en tu cerebro de tu hijo, y esto tiene alguna repercusión emocional. Entonces no lo sabemos, ¿no? Claro, llega al cerebro, estas células llegan al ¿Sí? cerebro. ¿Y qué hacen ahí? Ajá. Te generan sensaciones, emociones, pensamientos, hacen conexiones No, las neuronas de tus hijos. yo te voy a decir qué hacen. ¿Qué hacen? Te hacen que con el paso de los años seas igualita a tu mamá. Eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Es que alucino que mi mamá siempre todo lo repite. ¿Cortea? ¿Cortea? Bueno, no saben cómo estoy yo de desatada con eso. Sí. Y mis hijas me dicen, ma, ya me lo dijiste 3 veces, y yo por eso. Sí. Y lo vuelvo a repetir. Son las células de mi mamá. Haunting my brain. El gran Iván Martínez Dunker es un extraordinario biólogo molecular. Lo encuentran en Dunkerman, UAEM, porque él justamente es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, y es Dunkerman en Instagram. Un placer tenerte aquí, querido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo de los mosaicos, no creas que se me va a olvidar, ¿eh? Quiero los mosaicos. Sí.